Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Familia, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarlos otra vez a través de este medio. Gracias a Dios por sus vidas. Permítanme hacer una oración para comenzar. Padre, quiero agradecerte por la vida de cada uno de mis hermanos que han de escuchar esta palabra que tú nos has dado, que tú nos has dejado. Te pido que esta palabra sea de edificación para cada uno de ellos. Usa mi vida, Dios, para tu servicio, Padre, que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros, que sea quien nos dirija. Y tú pon las palabras acordes a la necesidad de cada uno de nosotros. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo un tema que se titula Use bien la palabra de verdad. Y este título quise tomarlo de un versículo de la Biblia para poder expresar lo que yo quiero decirles en esta hora. A través de las redes sociales, la gente tiene acceso ahora a escuchar comentarios de distintos temas o distintos predicadores. Lamentablemente, no toda la gente está bien documentada en cuanto a los temas que expone. Y le quiero decir esto porque muchas personas pues han transquiversado la palabra de Dios, la han usado sin los contextos bíblicos que requieren. Y hay temas, por ejemplo, yo he escuchado a personas decir que ¿por qué nosotros alabamos a Dios con instrumentos musicales si en el Nuevo Testamento no aparece ninguna indicación de alabar a Dios con instrumentos musicales? Y no solamente de ese tipo de comentarios. Hay personas que creen que la gente se tiene que circuncidar, por ejemplo, o que tiene que seguir muchas normas de la ley de Moisés para estar bien con Dios. O hay personas que han dicho que el diezmo no es del Nuevo Testamento, que era del Antiguo Testamento, que porque Dios lo había establecido por razón de la tribu de Leví y que ahora no aplica. Y bueno, pues como el tema, ustedes lo están viendo, use bien la palabra de verdad. Quiero aprovechar este tiempo para pues que juntos leamos muchos versículos, porque si yo le digo lo que yo he leído en la palabra de Dios y usted no lo lee, pues quizás usted no va a tener la herramienta o el material necesario para poder testificar. Y bueno, pues dando comienzo a esto, quiero decirles que la iglesia siempre ha existido. Siempre la iglesia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la iglesia eran los judíos. O sea, los congregantes eran judíos. No había ninguna otra nación que pudiese ser parte de la iglesia.
Y así se establecieron las normas en el Antiguo Testamento, donde la iglesia solo eran judíos, exclusivamente judíos. Y se regían pues por la ley de Moisés. Esa era la norma, digamos, el Pentateuco. El Pentateuco se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, si alguno quería ser parte de esa gran congregación que era la iglesia del Antiguo Testamento, pues tenía que hacerse judío. Pero no había otra forma en la cual alguien pudiese pertenecer. Inclusive muchos estuvieron excluidos ya de tajo, podríamos decir, que no podían ser parte y no podían estar. Entonces, así estaba formada la iglesia en el Antiguo Testamento. La formaban exclusivamente judíos. Y estamos hablando pues desde el tiempo en el que pues hubo leyes. Y bueno, algunas de las doctrinas que regían en el Antiguo Testamento, es decir, la iglesia del Antiguo Testamento, que eran los judíos, los israelitas, se regían por los 10 mandamientos. Cantaban alabanzas con instrumentos musicales. Debían de diezmar, era una obligación. Porque Dios había formado un gobierno. La iglesia es como un gobierno y Dios había determinado que el diezmo era una forma en la que el pueblo de Dios podía sostener a las personas que les ministraban. Y existían leyes de purificación. Si alguien llegaba a tener alguna enfermedad o una mujer llegaba a tener un bebé, tenían que pasar por un tiempo de purificación y muchas otras cosas por las cuales tenían que purificarse. Por ejemplo, estar cerca de un muerto era razón de purificarse. Pues había leyes sobre los sacrificios de animales para que se presentaran delante de Dios para pedir perdón por los pecados. Así era en el Antiguo Testamento la ley que regía a la iglesia, digamos, del Antiguo Testamento. Ellos tenían que asistir a 3 fiestas anuales y tenían que irse a Jerusalén. Entonces, independientemente de donde estuvieran, tenían que viajar a Jerusalén. Tenían que celebrar ellos pues las lunas nuevas. Tenían que hacer fiestas cada que había lunas nuevas. Los hijos, nietos y bisnietos estaban expuestos a sufrir maldiciones por los pecados de los padres. Esto era parte de esas leyes que habían en ese momento. Los hijos varones se tenían que circuncidar al 8º día. Debían de guardar el día de reposo, es decir, el 7º día. Existía la pena de muerte por causa del pecado. Habían muchas razones por las cuales las personas no podían presentar una ofrenda por el pecado, sino pues la solución era la pena de muerte. Tenían también restricciones en cuanto al consumo de alimentos. Había alimentos que sí podían comer, otros que no podían comer. El centro de su adoración era Jerusalén. Todo mundo, si en algún momento adoraba, tenía que postrarse con dirección a Jerusalén. Cuando tocaba ir a Jerusalén, tenían que ir a Jerusalén. Todo se centraba en Jerusalén. Y entonces los ministerios eran exclusivamente, por ejemplo, los sacerdotes eran descendientes de Aarón. Aarón pertenecía a una tribu que se conocía como la tribu de Leví. Había 12 tribus. Y Aarón era parte de la tribu de Leví. Entonces los sacerdotes eran descendientes de Aarón. Todos los descendientes por generaciones, ellos eran los únicos sacerdotes. Nadie más podía ser sacerdote. Y el resto de la tribu de Leví, todos los que habían nacido también de los padres de Aarón, pues se le identificaba como los levitas. Ellos ayudaban también y se sumaban al ministerio, pero también había restricciones. Si ellos
tenían alguna imperfección física, no podían estar en el ministerio. Entonces la iglesia del Antiguo Testamento pues tenía doctrinas y normas, y le estoy mencionando algunas, no estoy yéndome a detalle porque mencionarlas todas sería imposible. Pero la pregunta sería, de estas doctrinas, ¿cuáles son las que continúan en el Nuevo Testamento? Tal vez sería de interés para nosotros saber cuáles doctrinas de estas pues continuarían. Y bueno, pues casi le diría yo que de esa gran lista, desde el punto 4, que son leyes de purificación, hacia abajo, con excepción de las 3 primeras, todas las demás leyes de purificación desaparecen ya ahora en el tiempo actual de la iglesia de nuestros días. Las leyes de purificación dejaron de existir. Los sacrificios de animales para el perdón de pecados, las 3 fiestas anuales, las celebraciones de la luna nueva, los hijos, nietos y bisnietos ya no llevan ninguna maldición por los pecados de los padres, ya no es necesaria la circuncisión, ya no es necesario guardar el día de reposo, ya no existe la pena de muerte por el pecado, ya no hay restricciones en cuanto al consumo de alimentos, el centro de adoración ya no es Jerusalén, y los ministerios pues ya son abiertos a todas las personas, ya no, como antes eran exclusivos de los hijos de Aarón, y todos los levitas eran parte de los que estaban ahí. Entonces estas doctrinas del Antiguo Testamento que acabo de enumerar ya no continúan en el Nuevo Testamento. Y esto es importante saberlo. Ahora, yo le estoy diciendo de estas doctrinas, pero usted quizás diga, bueno, pastor, yo entiendo que todas esas doctrinas que usted acaba de enumerar, usted dirá, bueno, ¿en qué se basa, pastor? Porque no es porque yo lo diga y esto pues sea así porque yo lo digo. No, es porque la palabra de Dios lo dice. Y yo le decía que si usted me acompaña a leer algunos pasajes, por ejemplo, Gálatas 5:6 habla de la circuncisión. Y ya les dije todas esas parte de las doctrinas que ya no continúan. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces aquí, este pasaje, y estoy leyendo uno de muchos que hay, ya la circuncisión ya no vale nada, ya no es necesaria. Porque en ese tiempo pues, los judíos tenían que circuncidarse por ser era parte de los deberes de la religión judía. Pero ahora ya no vale eso, ya no tiene valor. Por eso yo le decía que la circuncisión ya no tiene nada que ver. Ahora, en cuanto a esta serie de sacrificios y fiestas y todo, lo vemos en Isaías 1, versículos del 11 al 18. Pero yo quiero que note usted lo que Dios le dijo al profeta Isaías de lo que ya estaba hastiado, lo que él ya no quería. ¿Y por qué razón lo dice? ¿Y qué es lo que está pidiendo Dios en cambio de todas estas cosas? Desde el tiempo de los profetas, Dios pidió esto. Dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces,
Dios le está diciendo al pueblo, a la iglesia que en ese momento eran los judíos, que todo eso no servía de nada. Porque sabe que la gente seguía haciendo lo malo. Seguía haciendo lo malo y se excusaba con que cumplía estas normas. Entonces por eso en el versículo 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. O sea, ¿qué es lo que estaba pidiendo Dios? Dios ya no quería fiestas. Inclusive en la lista que leímos incluía el día de reposo. Dios dice: de todo esto estoy hastiado. Lo que yo quiero, dice Dios, es que dejen de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esto es lo que estaba pidiendo Dios. Que aprendieran a hacer el bien, a buscar juicio, rectitud al agraviado, a hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios estaba pidiéndole en ese momento a su pueblo, que era la iglesia de ese entonces, arrepentimiento en lugar de fiestas, y en lugar de guardar el día de reposo, y en lugar de hacer todo eso, de sacrificar animales y todo eso. Dios le dijo: eso ya las tiene hastiadas mi alma. Yo lo que quiero es que ustedes dejen de hacer lo malo. Entonces, por eso, desde el tiempo del profeta Isaías, más o menos como 700 años antes de Cristo, Dios ya estaba haciendo cambios a la ley de Moisés, de ese Pentateuco. Ya estaba haciendo cambios, porque la gente no cambiaba. Y mire, también en Ezequiel 18:20 hay un mandamiento, uno de los mandamientos que decía que si los padres hacían algo indebido, entonces Dios podía visitar a los hijos, hasta a las generaciones, hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecían. Pero ahora en Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. También en el tiempo de los profetas Dios está hablando que ya eso ya no iba a ser. Lo que había dicho en Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, se incluía esa maldición para los hijos, nietos y bisnietos. Pero ahora, en este tiempo de los profetas, Dios está diciendo que el hijo ya no iba a llevar el pecado del padre, ni el padre iba a llevar el pecado del hijo, sino que cada uno iba a tener cada uno sus propias consecuencias. Eso lo dijo. En Efesios 6, versículos del 1 al 3, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este mandamiento está dentro de los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Por eso la ley de Moisés terminó en sacrificios, terminó en fiestas, pero los mandamientos no terminaron. Los mandamientos continúan, con excepción del día de reposo que acabamos de leer, y vamos a leer un poco más sobre ese tema. Y en ese capítulo 20 se mencionaba que se tenía que honrar a padres, a padre y madre. Y se habla de un mandamiento con promesa, y está hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés terminó en cuanto a fiestas, purificaciones, sacrificios.
pero no terminó en cuanto a algunas ordenanzas, como esta de honrar a los padres. Y aparte, Éxodo 20:12, donde, para que usted compruebe lo que estamos viendo, Éxodo 20:12, donde están los mandamientos, decía: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, en el libro de Efesios que acabamos de leer antes de este pasaje, dice que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, ese mandamiento no quedó abrogado. Porque muchas personas dicen, el fin de la ley es Cristo. O han leído algunos otros pasajes que dicen que la ley y los profetas eran hasta Juan. Pero no es toda la ley. Los mandamientos eran también parte de la ley, pero no caducaron, con excepción del día de reposo. Entonces acabamos de ver de Éxodo 20:12 y anteriormente vimos Efesios 6 del 1 al 3, que habla de estos mandamientos. Como usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento se hablan de los mandamientos que aparecen en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Entonces, esos mandamientos no caducaron, se siguen aplicando, se siguen teniendo en práctica, porque siguen mencionándose en el Nuevo Testamento. Colosenses 2:16, un pasaje también importante que usted debe de conocer. Dice: nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice Dios: tú ya no puedes ser juzgado por estas cosas. No eres motivo de un juicio si tú no comes lo que tú quieras o porque no haces o guardas las fiestas o guardas el día de reposo. Tú no eres juzgado por esas cosas. Entonces Dios nos está diciendo que esto no es un motivo de juicio. Porque hay personas que dicen, no, es que tenemos que guardar el día de reposo. Pero Dios dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y que esto no es un motivo de juicio. Cristo fue la última ofrenda por el pecado. Y mire, quiero que vea Hebreos 10, del 8 al 12, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, como lo leímos en Isaías. Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Es decir, quita todas esas cosas, esas fiestas, estos sacrificios, para que este sacrificio último que yo voy a hacer sea el último que se haga. Versículo que sigue: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Y qué dice el versículo 11? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, está mencionando la palabra de Dios que el trabajo de los sacerdotes no tenía ningún efecto con relación al pecado. Pero vea lo que dice el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces nosotros vemos, familia, que Cristo sustituyó todos los sacrificios y Él fue el último sacrificio, el Cordero de la Pascua. El que murió ya por nosotros para limpiarnos de todo pecado y ya no necesitamos ningún otro sacrificio. Por eso la gente no se tiene que inmolar ahora. Muchas veces recuerdan la pasión y muerte de Cristo y se inmolan, se lastiman. Eso ya no es necesario, familia. Ahora, doctrinas del Antiguo Testamento que aún continúan en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las doctrinas?
Pues los mandamientos que acabamos de mencionar: no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no te harás ídolos, como dice uno de los mandamientos, ama a tu prójimo, no codiciarás, no dirás falso testimonio. Entonces encontramos estos mandamientos en el Nuevo Testamento. Familia, ¿cómo nos damos cuenta lo del Antiguo Testamento, lo que se practicaba en el Antiguo Testamento, cómo saber que en el Nuevo Testamento está vigente? Es muy sencillo. Si en el Nuevo Testamento me dice no, entonces es ya no. Pero si en el Nuevo Testamento me sigue mencionando lo del Antiguo Testamento, entonces es vigente. Si me lo menciona para ponerlo en práctica, es vigente. Si el Nuevo Testamento me dice esto ya no, como la circuncisión decía, esto ya no tiene ningún valor, o ya nadie te puede juzgar por lo que comes, ya nadie te puede juzgar por si guardas o no guardas el día de reposo, o porque no haces el festejo de las fiestas, ya nadie te puede juzgar. Entonces ahí encontramos que eso Dios nos está diciendo que ya no es necesario. Pero cuando hay enseñanzas de que sí se tiene que hacer, entonces eso continúa. Ahora, parte de lo que encontramos en el Antiguo Testamento que es aplicable en el Nuevo, no necesariamente tenemos que encontrar los mandamientos como el capítulo 20 de Éxodo en el Nuevo Testamento. No necesariamente encontrar otra vez como si fueran los 10 mandamientos descritos así. Simplemente con que en el Nuevo Testamento nos haga mención de ellos, significa que todavía son aplicables. No se necesitan volver a reescribir todos en el Nuevo Testamento porque Dios está haciendo mención de ellos. Ahora, yo les decía que hay personas que dicen que ¿por qué cantamos con instrumentos musicales? Que en el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia de que usemos instrumentos musicales. Y yo les decía que muchas personas hacen este tipo de comentarios porque desconocen las Escrituras. Mire, es muy sencillo. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos varias referencias de que nosotros cantemos a Dios. En el Antiguo Testamento hay un libro que se llama Los Salmos. Existen muchas indicaciones más atrás de los Salmos, donde se cantaban y se tocaban con instrumentos. Pero en el libro de los Salmos, sobre todo, usted puede ver los últimos capítulos de los Salmos, dice que alabemos a Dios con trompeta, con salterio, con cuerdas, con panderos. Hay una indicación que así se le alabe a Dios, y todo lo que respira alabe al Señor. Pero yo no encuentro los 150 salmos en el Nuevo Testamento. Pero ¿sabe una cosa? Sí encuentro Efesios 5:19 que me habla de los salmos. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué dice Dios? Hablen de los salmos. Prediquen de los salmos. Canten de los salmos. O sea, si yo estoy usando los salmos, Dios me está diciendo, eso que estaba en el Antiguo Testamento, ustedes lo pueden seguir usando. Y en el Nuevo Testamento, en los salmos, está toda la descripción de cómo podemos alabar a Dios con instrumentos y con todos los instrumentos. Pero la gente en redes sociales dice, no, es que en el Nuevo Testamento no aparece ninguna indicación que se usen instrumentos musicales. No la necesito. Cuando Dios me dice que yo use los salmos y yo me voy a los salmos y allí encuentro todo, ahí lo tengo. Ahí tengo toda la orden de Dios. Y mire, otro pasaje en Colosenses 3:16 con relación a los salmos.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantando al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. Entonces Dios dice, ahí tienes 150 salmos, cántalos y haz lo que dice el salmo, que cantes con instrumentos. Entonces Dios me está llevando al Antiguo Testamento de ordenanzas que Él ya dejó, que son vigentes en el Nuevo, porque Dios las menciona en el Nuevo Testamento. Ahora, con relación al diezmo, familia, muchas personas dicen, no, es que el diezmo ya no es vigente, porque el diezmo lo estableció Dios para la tribu de Leví, para los levitas, así lo mencionan muchas personas. Y si alguien dice que usted diezme, lo están manipulando. Esto es lo que dicen personas, así como los que dicen que guarden el reposo. Ya vimos pasajes desde profetas, que los profetas Dios ya estaba hablando que no era necesario, o que ya no hay maldiciones, que usted tiene que preocuparse por sus hijos. La Biblia pues ya nos dice que Cristo nos liberó de la maldición de la ley, y en cuanto a reposo y en cuanto a el uso de instrumentos musicales. Pero bueno, hay personas que dicen, no, es que el diezmo no es vigente, no es para nuestros días. Y bueno, pues precisamente estamos aquí para hablar un poco de este tema. Una vez le preguntaron a Jesús si era lícito dar tributo a César. Y la respuesta de Jesús fue, está en Mateo 22 del 17 al 21, quiero que usted lo lea. Esa fue la respuesta de Jesús. Le estaban preguntando sobre dinero, ¿verdad? Sobre dinero. Dinos pues, ¿qué te parece lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas, mostrarme la moneda del tributo? Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si nos preguntáramos, ¿qué es lo que es de Dios? Porque Jesús dijo, denle a César lo que es de César, pero denle a Dios lo que es de Dios. La pregunta sería, ¿qué es lo que es de Dios? Entonces nos remontamos al libro de Levítico 27:30, porque Jesús estaba hablando que se le diera a Dios lo que era de Dios. Y en Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles del Señor, es cosa dedicada al Señor. El diezmo es del Señor. Entonces, cuando Jesús dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, Jesús tenía esta palabra como base para lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo, eso es de Dios, es cosa dedicada al Señor. Ahora, otro pasaje que está en Deuteronomio, también del Antiguo Testamento, también del tiempo de la ley, Deuteronomio 14 del 22 al 23, este pasaje dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. La primera palabra que encontramos en el versículo 22, si regresamos al versículo 22, dice, indefectiblemente diezmarás. La definición de indefectible, de acuerdo al diccionario, quiere decir que no puede faltar o dejar de ser. Dios creó un gobierno con su iglesia en el Antiguo Testamento.
donde le pidió a los levitas que se encargaran de ministrar al pueblo, y Dios se había encargado de la provisión. Ahora, ¿cómo tiene sus efectos en el Nuevo Testamento? Sigamos hablando un poco de esta palabra, el diezmo. En Mateo 23:23, una vez Jesús le reprochó a los fariseos su conducta hipócrita. En Mateo 23:23 dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, él está diciendo, ok, ustedes están diezmando, pero no están siendo misericordiosos, no están haciendo justicia y no están practicando la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, tenían que hacer las dos cosas. El libro de Hebreos nos relata una manifestación que se conoce como una teofanía de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Muchas personas que leen el Nuevo Testamento dicen: Cristo apareció a partir del libro de Mateo, o sus referencias son a partir de allí. Pero no es así. No es así. Usted recordará cuando él habla con los caminantes de Emaús allá en el libro de Lucas, les dice pues que vieran las escrituras de lo que se hablaba de él. Y en el capítulo 7 del libro de Hebreos hay una explicación de quién era Melquisedec. El hombre que le dio los diezmos, que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Y hay una descripción que yo le invito a ustedes que en casa puedan abrir cuando termine este mensaje, para que usted no se distraiga, que puedan abrir la Biblia en el capítulo 7 y ver la descripción. Pero vea lo que dice el versículo Hebreos 7:8. Dios dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Hablando de Jesucristo, que se le apareció a Abraham en la persona de Melquisedec. Dice: allí uno que se da testimonio de que vive, pero aquí reciben los diezmos hombres mortales. Ahora, el apóstol Pablo fija su postura en quien trabaja en el ministerio en la iglesia del Nuevo Testamento. Yo me pongo a pensar cómo Dios formó un gobierno, su iglesia en el Antiguo Testamento, estableció un grupo de personas que se dedicaran a ministrar, que eran los levitas, y estableció el recurso para que vivieran los levitas. Yo quiero pensar cómo hay personas que creen que en el Nuevo Testamento eso dejó de existir, cuando lo único que hubo un cambio fue de normas de leyes y se abrió la iglesia a todas las naciones, tribus y lenguas, donde ya todos pueden ministrar, donde ya todas las personas pueden servir. ¿Y por qué omitir la provisión para esos ministerios en el Nuevo Testamento? Bueno, 1 Timoteo 5 del 17 al 18. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Fíjense que aquí este pasaje dice, la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí está haciendo referencia a un pasaje que estaba en la ley, cuando se hablaba del diezmo. Entonces, él está haciendo mención de ese pasaje, pero le leo un pasaje más para que usted pueda tener mayor comprensión. 1 Corintios 9, del 7 al 14.
¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Está hablando de la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, ¿verdad que está haciendo mención de la ley de Moisés, la que estaba en el Antiguo Testamento, la que se había escrito para los levitas, pero que ahora lo menciona para los ministerios del Nuevo Testamento? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo en el evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó al Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. El apóstol Pablo, ahí en el versículo 9, hace mención de la ley de Moisés. La misma ley que se aplicaba en ese tiempo para los levitas, que eran los encargados de ministrar. Ahora la misma ley se usa para las personas que se dedican a ministrar en estos días. Dios no es injusto con la iglesia. Lo mismo la iglesia del Antiguo Testamento tenía quien ministrara y tenía una provisión para los que ministraban. Hoy en día el gran cambio es que universalmente todas las personas pueden ser parte de la iglesia y todas las personas pueden ser parte de un ministerio, y aún Dios también consideró la necesidad de esos ministerios. Así es de que la iglesia ahora, familia, es una iglesia que incluye a todas las personas, no excluye a nadie, pero también ha fijado Dios responsabilidades. ¿Sabe qué? Dios tenía un sueño. Allí en Éxodo 19:6, si usted me permite leer este pasaje, este era el sueño de Dios. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios quería un reino de sacerdotes y gente santa. Pero esto no iba a ser posible con la ley de Moisés, porque los sacerdotes solo eran los descendientes de Aarón. La gente santa era solo los que estaban ministrando. Este sueño se cumple, o este deseo de Dios, en el Nuevo Testamento a través del sacrificio de Cristo. Usted recordará ese pasaje que está en 1 Pedro 2:10 que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. O sea, esto de ser todos nosotros un real sacerdocio y una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, era lo que Dios le dijo a Moisés que es lo que él quería. Y se está cumpliendo en todos nosotros. Familia, yo quiero decirle algo. Dios me ha provisto a mí de un ingreso personal. Yo no tengo un sueldo en la iglesia. Yo no vivo de los ingresos de la iglesia. Pero sí quiero decirle que el día que el Señor nos permita tener algún otro pastor, que el día que Dios me llame y él no tenga otro ingreso y él requiera que se le ayude económicamente, tenemos la obligación de hacerlo. Tenemos la obligación de cumplir con nuestros diezmos, como lo menciona el apóstol Pablo, cuando dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Y hace mención de la ley de Moisés, haciendo mención a ello. Y ya vimos algunos pasajes donde se sigue mencionando la palabra diezmo en el Nuevo Testamento.
Familia, que no lo engañen en las redes sociales, que no lo engañen. Por eso el título de este tema es usa bien la palabra de verdad. Y hay un texto: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Use bien la palabra de Dios. Si usted tiene duda, acérquese con sus líderes, con sus pastores. No deje que alguien le quite la bendición de servir, de amar y de contribuir al reino de Dios. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Permítame hacer una oración por usted. Padre, quiero darte gracias por mis hermanos que han escuchado este tema. Te pido tu bendición para ellos, te pido tu provisión para ellos. Gracias, bendito Dios del cielo. Te pido tu ayuda en todo momento y en todo tiempo. Guárdales y protégeles y permite que esta palabra sea de edificación para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, familia.